Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Sin defensa no hay justicia. Esa es la frase que define a la Defensoría Penal Pública en el país y, por cierto, también en la región del Biobío. Hay un proyecto llamado Proyecto Inocentes, que es una iniciativa que ya tiene bastantes años, pero que todos los años se renueva para relevar esta acción de la Defensoría Penal Pública y para dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas en Chile, además de identificar las causas de los errores que han llevado a esta injusta privación de libertad. Nada más terrible que estar preso. Doblemente terrible cuando uno puede estar preso sin ser culpable. Imagínate, imagínate lo que eso significa. Estamos en comunicación a través del Zoom con Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío. Osvaldo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Nosotros estupendo, como dice María José, y queremos preguntarle, defensor, ¿qué es el Proyecto Inocente? Que usted nos pudiera dar algo más de detalles respecto de esta iniciativa que nos parece tan interesante. Bueno, el Proyecto Inocente es una iniciativa que fue creada por la Defensoría Penal Pública el año 2013 y que buscó en un primer momento visibilizar a aquellas personas que habían sido injustamente privadas de libertad, que habían sido encarceladas y junto con visibilizar estas situaciones buscábamos demostrar y levantar frente a la opinión pública, particularmente al sistema de justicia criminal, cuáles eran los errores que efectivamente llevan a que personas sean injustamente privadas de libertad. Ese fue el objetivo principal, ¿ya? Ahora, durante la evolución de este proyecto Inocentes, pudimos posicionar dos elementos o dos objetivos más precisos. El primero de ellos, que buscaba esencialmente reparar el daño de alguna manera, ¿ya? Es decir, a través de la visibilización de estos casos donde personas habían sido injustamente privadas de libertad, que pudieran contar con un espacio dentro de una página web y a través de publicaciones que daban cuenta que efectivamente ellos habían sido declarados inocentes y que pudieran contar sus historias. Y en segundo lugar, ya con una cuestión, con una visión mucho más sistémica, lo que se buscaba era precisamente que todos los intervinientes que operan en un sistema de justicia criminal pudieran tomar conciencia de que el sistema de justicia criminal comete errores, que cualquiera de nosotros puede conducir a que estos errores sean ejecutados o se realicen, y con eso, teniendo más conciencia de ello, podíamos evitar que esto ocurriera. Algo sumamente delicado porque me imagino no es cualquier error, ¿verdad? Porque está vinculado a la libertad de las personas, que es lo más importante de cualquier ser humano. Osvaldo, ¿cuáles son las principales causas de error que podría cometer el Poder Judicial y las instancias donde que son pertinentes para juzgar a las personas? Aquí, María José, hay que dejar bien en claro algo. El sistema de justicia criminal no solo está compuesto por el Poder Judicial, sino que está compuesto por una serie de integrantes, incluidos nosotros como defensores. Entonces, lo que primero que tenemos que tener claro es que a nivel internacional y a nivel nacional se ha dejado sentado que ningún sistema de justicia criminal es infalible, ninguno, porque opera por personas y efectivamente todos nosotros podemos cometer errores. Ahora, una vez que nosotros logramos determinar que esta es una premisa básica y esencial, podemos hablar efectivamente de cuáles son los errores o las causales de error en las cuales normalmente se incurre. Esencialmente, yo te diría que son 6 que están tabuladas y reconocidas a nivel nacional e internacional. La primera de ellas es la identificación o errónea o un reconocimiento erróneo. La segunda de ellas es la mala conducta de agentes del Estado. La tercera, la declaración falsa. Cuarto, una falsa confesión. Quinto, el error o el mal uso de ciencias periciales o el uso de pseudociencias. Y finalmente, las malas conductas de los defensores. Como te decía yo, efectivamente, somos todos quienes podemos cometer errores en este sistema de justicia. Y ante estos errores, ¿cuáles serían los principales daños que sufren las personas que se encuentran hoy en día injustamente encarceladas? ¿Y existe también el número de la cantidad de estas personas actualmente?
Bien interesante tu pregunta, María José. ¿En qué sentido? Yo creo que, a ver, primero hay que identificar el daño que sufre una persona que es injustamente privada de libertad y que tiene muchas aristas. El primero de ellos está asociado a un daño psicológico, ¿ya? Muchos de ellos, efectivamente, esto les genera un trauma importante el haber estado injustamente privado de libertad. Si a ello además le sumamos que eventualmente durante las privaciones de libertad pudo haber sido agredido injustamente, haber sufrido agresiones por parte de agentes, de sus agentes custodios o eventualmente por otras personas que están privadas de libertad, podemos agregar daños de carácter físico. Tercero, cuando intentan reinsertarse en el ámbito laboral, tienen evidentemente un daño que afecta sus aspectos laborales, porque evidentemente ustedes saben que hoy día San Google, en definitiva, cualquier persona es googleado hoy día en Internet y del solo hecho de aparecer vinculada a una causa criminal, evidentemente que normalmente las experiencias que nos cuentan es que los empleadores terminan esos contratos de trabajo o terminan esos convenios. En segundo lugar, hay un tema que está asociado al anterior que tiene que ver con el derecho al olvido, es decir, que el solo hecho de que una persona sea declarada como inocente no es suficiente porque efectivamente las redes sociales arrastran una serie de información que generalmente es la de carácter condenatorio. Muy poca información hay respecto de cuando estos casos se solucionan de manera favorable para estas personas y por lo tanto ahí hay un segundo daño a la imagen, a la honra de las personas. Hay una tercera línea que tiene que ver con los costos, que nunca son o casi nunca son indemnizados en nuestro sistema de justicia criminal, porque efectivamente la posibilidad de recurrir a una indemnización por error judicial es altamente compleja, hay muchos requisitos que cumplir y no existe una política de Estado asociada precisamente a que esto sea reparado. Y finalmente yo creo que el último escollo que las personas tienen que sufrir es que pese a haber sido injustamente privados de libertad y haber sufrido de todos estos daños y estos perjuicios, la posibilidad de poder contar con una asesoría jurídica gratuita de carácter civil que les permita poder demandar al Estado o a los agentes del Estado por su responsabilidad es altamente complejo. De hecho, a eso ha motivado incluso que la Defensoría Penal Pública hiciera un convenio a través de una fundación pro bono que pueda patrocinar gratuitamente a estos casos que nosotros logramos visibilizar en el sistema. Osvaldo, y para ir finalizando también, hay un debate sobre esto, sobre efectivamente la presunción de inocencia y también la validez que los ciudadanos tienen o le dan, la legitimidad que le dan a las personas detenidas, a los derechos de las personas detenidas. Parece que esto no es muy popular. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, todo lo que hemos conversado tiene una tremenda vinculación con el hecho de que cada cierto tiempo hay algún tipo de causa que nosotros denominamos, y ustedes también, mediáticas, con una alta exposición en los medios donde se logra efectivamente poner nuevamente en jaque o en tela de juicio esta presunción de inocencia, en el sentido de ¿por qué tiene que en ese caso particular valorarse esa presunción de inocencia? ¿Por qué yo tengo que considerar como ciudadano, yo o ustedes, que una persona que le están imputando con cierta investigación policial normalmente la comisión de un ilícito? Bueno, y efectivamente esto es esta es la esencia de la presunción de inocencia y que tiene que ver con que en términos simples todos nosotros tenemos que entender que mientras no exista una sentencia condenatoria, la persona imputada podría ser y debe ser tratada como inocente, deben respetársele sus garantías personales, su inviolabilidad de las comunicaciones, su honra, el hogar, la dignidad, entre otros derechos, hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia condenatoria. Ahora, lamentablemente, esta presunción de inocencia genera una ilusión de respeto, porque efectivamente se desvanece, y ya lo hemos conocido en casos importantes en esta región en el último tiempo, con causas emblemáticas o causas relevantes o causas donde efectivamente se busca el máximo castigo para un responsable sin siquiera que éste haya pisado un tribunal. Entonces, es complejo eso. A propósito de lo mismo, defensor regional Osvaldo Pizarro, está el caso del asesinato del eventual asesinato del niño Tomás Bravo, ¿cierto? Eso todavía no está aprobado y ahí está precisamente la presunción de inocencia. Y dentro de las acciones de la Fiscalía fue sindicado como autor material del crimen del niño Tomás Bravo
su tío abuelo. ¿Para qué lo vamos a nombrar? ¿Para qué lo vamos a estigmatizar aún más? Ustedes han sostenido que esta persona es inocente. Entonces, a propósito de lo que hemos conversado, ¿a cuál de estos 6 errores, si es que ustedes están en la razón, la Defensoría del tío abuelo de Tomás Bravo, podría atribuirse entonces este error? Porque, según ustedes, él no es culpable del crimen de Tomás Bravo. ¿A cuál podríamos asimilarlo, defensor regional? Álvaro, yo creo que para poder contestar esa pregunta hay que hacer un análisis previo. Primero, hay que entender que la presunción de inocencia está establecida en un primer aspecto como garantía del proceso penal. Es decir, que las personas se les establece un estatuto de derechos que les garantiza precisamente esta condición de inocente. Segundo, hay una regla de tratamiento, que tiene que ver con que la persona debe ser tratada como tal durante este proceso, aunque nos cueste entenderlo. Claro, y la tercera, que es la más relevante... Disculpa, defensor, lo que pasa es que cuesta entenderlo porque los seres humanos siempre quieren echarle la culpa a alguien, quieren culpar a alguien de un hecho que les repudia, que les causa dolor. Entonces es muy difícil ir en contra de esa tendencia que es bastante natural. Y la ansiedad que genera también el proceso, que muchas veces es lento. Efectivamente, sí. De hecho, correcto. Por eso yo les planteaba que la ilusión del respeto a la presunción de inocencia es uno de los elementos relevantes dentro de todo este debate. Y finalmente, como yo les planteaba, hay un tema asociado, y aquí está la respuesta a lo que ustedes plantean como interrogante. Hay una regla dentro de la presunción de inocencia que tiene que ver con que la prueba completa de culpabilidad debe ser suministrada por los entes acusadores. Y aquí, respondiendo directamente a su pregunta, desde el día 1, la Defensoría Penal Pública, a través de sus abogados defensores, ha sostenido que en el caso en cuestión, la persona del imputado es inocente. Y, de hecho, desde las primeras imputaciones, desde el control de detención, con posteriormente su formalización, de ahí posteriormente a la vista del recurso de apelación en la Corte de Apelaciones, y después nuevamente en una audiencia que hace poco tuvimos de debate respecto a ampliación de plazo, en cada una de esas instancias la defensa ha logrado posicionar y demostrar que efectivamente la persona de don Jorge existen antecedentes que demuestran que él no tiene una participación en este hecho, y que tampoco, y aquí vuelvo al tema, la prueba que ha sido ofrecida en su contra, en su cargo, no tiene ni la suficiencia ni la entidad científica necesaria para poder sostener una acusación. De hecho, Álvaro y María José, y yo les pregunto aquí y a cualquiera de los televidentes de la lógica de la experiencia, si existieran pruebas o antecedentes concretos, científicos, serios, que dieran cuenta de la participación del imputado en este caso, ¿dónde estaría esta persona hoy? ¿Estaría en su casa o estaría privado de libertad? Lo más evidentemente que probablemente lo segundo, y más después de más de 6 o 7 meses que ha transcurrido en este caso, evidentemente el que él estaría privado de libertad. Entonces, los debates, más allá de las reservas que el caso puede tener, efectivamente dan cuenta que este es un tema muy importante. Tan importante es, Álvaro y María José, que de hecho el año 2020 la Defensoría Penal Pública encargó a la empresa CADEM un estudio de imagen y de posicionamiento de la Defensoría Penal Pública. Y dentro de los puntos más relevantes, la ciudadanía, en un 83% estimó, y aquí la importancia que la ciudadanía también le da, que el 83% quiere que la Constitución tenga el derecho a la presunción de inocencia. Pero no solo eso, sino que además el 96% de los encuestados estimó que la nueva Constitución tiene que incluir un derecho a que las personas sean indemnizadas frente al evento de ser declarados inocentes. Y además del 96%, un 81% de ellos estimó que todas las publicaciones que existían en Internet respecto a una persona que era declarada inocente, necesariamente tenía que ser contemplado el derecho al olvido, como se conoce en el consistema europeo. Sí. Y un 87% de estas personas incluso también reveló que frente, no obstante a la condena de una persona, que necesariamente exista o se reconozca un derecho a la reinserción laboral y a los estudios una vez que cumpla. Es decir, que las personas en términos generales entienden que la presunción de inocencia es una garantía y que pese a que incluso alguien sea condenado, se requiere una reinserción social para efectos de evitar los círculos de imposibilidad de reinserción. Y esto en general, todos, cualquiera de nosotros tiene que entenderlo en el sentido de que cualquiera de nosotros puede el día de mañana ser imputado por la comisión de un crimen, un ilícito o una falta, y ahí es cuando más vamos a querer entender
la presunción de inocencia. Bueno, Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío, agradecidos por este contacto, hablando del proyecto Inocentes en Buena Costumbre. Que tenga una buena semana, defensor. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, muy Hasta luego. clarificador todo. Buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana. Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7.